Amén. Sí, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque, oh Dios, tu presencia es real, Señor, en nuestras vidas, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, en tu presencia hay libertad, oh Dios. Muchas gracias. Gracias por tu presencia, oh Dios, porque tú nos has escogido, Dios, y por eso te agradecemos. Te agradecemos, oh Dios, por el privilegio que tú nos has dado de habernos hecho tus hijos. Muchas gracias. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre por ese día que nos rescataste, gracias por tus cuidados, por tu protección, y ahora, oh Dios, queremos rogarte por tu palabra, oh Dios, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, que realmente nos salgamos, Señor, de este lugar como vinimos, oh Dios, que tu palabra, oh Dios, se haga vida a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que voy a compartir se llama Llamados a la Santidad. Y para ello vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que si desechamos la santidad, no estamos desechando a Dios, sino no estamos desechando a ningún hombre, sino a Dios. Y que también nos ha dado su Espíritu, dice su palabra, ¿no? Entonces, Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Y por qué debemos de ser santos? Porque Dios es santo. Y Él quiere que su pueblo también sea santo, como Él es santo. Hablar de santidad en este tiempo es muy... En un mundo tan moderno es muy complicado, porque para algunos la santidad es algo religioso, es algo como pasado de moda, es como la santidad para algunos es como algo que quizás para algunos es como si esto fuera solamente para los abuelitos. La juventud no le interesa el tema de la santidad, ¿no? Es un tema como, sí, pasado de moda. Pero la Biblia no dice que esto sea un tema pasado de moda. La Biblia dice que la santidad es un tema libertador. La santidad nos puede libertar de todo aquello que luego va a ser un grave problema para nuestra vida y para nuestras generaciones también. Entonces, la santidad, según la Biblia, no es un tema pasado de moda, no es para religiosos, nada de eso. Y para otros quizás también es un tema como, hablar de santidad es un tema como acusador, ¿no? Pero tampoco es eso. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo y Él habita en la santidad. Entonces, Dios no habita donde hay mentira, donde hay engaño. Él no habita tampoco donde hay adulterio, hay fornicación. Él no habita ahí. Y podríamos mencionar un montón de cosas
donde Dios no habita. Pero a veces pensamos que Dios está ahí. Y Dios no está ahí porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria y menos con el pecado, porque Él es santo. Y por eso nosotros debemos de ser santos. Ya sabemos que santo, ¿qué significa? Ser apartado para Dios, para un propósito, para algo, ¿no? Eso es ser santo, apartados. Entonces, cuando venimos a Cristo, debemos de apartarnos de todas las cosas que hacíamos. Si mentíamos, y hablo más de la mentira porque a veces vemos como la mentira que no tiene importancia decir una mentirijilla, porque a veces solo hablamos de los pecados grandes, por así decirlo, ¿no? Que son, por ejemplo, adulterio, asesinato, yo qué sé, esos que son más grandes, ¿no? Pero la mentira también es un pecado. La envidia es un pecado. Así que, pero bueno, los envidiosos, los mentirosos no han venido aquí en esta tarde. Aquí estamos los santos. Entonces, así que Dios no habita con esas personas y por eso es que nosotros debemos de ser santos. Ahora, esto nosotros no lo logramos con nuestras fuerzas. Vemos que en el Antiguo Testamento los hombres y mujeres se esforzaban por vivir una vida agradable a Dios, una vida en santidad. Y ahora, ellos no podían hacerlo por sus propios méritos, sino que lo hacían con el poder de Dios. Y nosotros hoy día no podemos ser santos si no es con el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos impulsa y el que nos hace ver los pecados. Es el Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos, es imposible. Porque como decía también el apóstol Pablo, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y a veces nos esforzamos en nuestras fuerzas por vivir en santidad. Yo conozco gente que se esfuerza en sus fuerzas para vivir en santidad y no lo logra. Pero cuando nosotros reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la fuerza. Ahora, nosotros debemos renunciar y soltar, porque a veces nos aferramos a nuestra creencia, a nuestros derechos, a lo que yo he aprendido y lo que yo creo. No. Si queremos realmente que el Espíritu Santo sea el que obre, el que nos ayude, debemos de soltar nuestros conceptos, nuestras creencias, todo lo que nosotros creemos y dejar que sea el Espíritu Santo que lo haga. Y ahí Él lo hace. Créeme que es así. Él lo hace, pero si nosotros nos aferramos a nuestro razonamiento, entonces Él no puede hacerlo. Y así que para eso tenemos el Espíritu Santo. Porque nosotros no tenemos ni la capacidad ni la fuerza para hacer eso, para vivir en santidad. Nosotros no tenemos esa capacidad para hacerlo. Necesitamos al Espíritu Santo que mora en nosotros para poder llegar a ser santos y poder vivir en santidad. Por eso la Biblia dice que hagamos morir las pasiones de la carne, las obras de la carne por el Espíritu. ¿Ve? Hagámosla, dice a nosotros que las hagamos morir
pero por el poder del Espíritu, no por nosotros. Claro, cuando viene, por ejemplo, viene Satanás y te tienta o viene una tentación, por ejemplo, no es el Espíritu Santo el que tiene que decir no, no es el Espíritu Santo el que tiene que decir que no, somos nosotros los que debemos de tomar la decisión de decir no a esto. Y voy a poner un ejemplo porque a veces es que somos como los niños que nos tienen que hablar claro. Por ejemplo, si tú eres de las personas que te gusta mentir mucho, pues cuando se te vaya a ocurrir decir una mentira, entonces tú cierras tu boca y Espíritu Santo, ayúdame por favor, yo no quiero decir mentiras, yo quiero realmente ser diferente, pero necesito tu ayuda. Él lo va a hacer. Si tú eres una persona de esas que le gusta cogerse lo ajeno, ¿no? Que hay gente que le gusta coger lo ajeno, prestado. Pues cuando tú te veas tentado a coger una cosa que no es tuya, tú le pides al Espíritu Santo, ayúdame porque esto es superior a mí. Créeme que lo va a hacer. Quizá no lo haga de inmediato, pero tú te vas a dar cuenta un día cualquiera que ya eso que como que te llamaba, ¿no? Y te decía, ven por mí, ya como que ya no, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta, porque a veces Dios hace cosas que en el momento no las vemos, pero después con el tiempo nos vamos dando cuenta que ya esas cosas ya no están en nosotros. Pero a través del Espíritu Santo debemos reconocer nuestra invalidez para poder llegar a lograr esa santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice la Biblia. La verdad es que, créeme que me estoy predicando a mí misma, porque yo digo, madre mía, porque cuando no es una cosa, es otra, ¿no? Yo he mencionado algunas cosillas aquí, pero por ejemplo, ¿qué diremos de aquellos que les gusta criticar? Bueno, es que criticar, comentar, eso no tiene importancia. Sí que la tiene, y mucha. Entonces, o a veces podemos decir, bueno, yo no critico, yo solamente escucho. Pero eres tan culpable escuchando como abriendo tu boca. Eres igual de culpable delante de Dios. Entonces, ni preste tus oídos, ni abras tu boca. Y así será mejor. Podremos vivir y cada día nos vamos dando cuenta que hemos avanzado un poquito. Y ahí, entonces, cuando ya vamos haciendo morir todo lo que dice la Biblia, las obras de la carne y todo eso, que es la mentira, la envidia, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Podemos ver cómo Dios se va mostrando más a nuestras vidas. Yo a veces me pregunto, si siendo yo como soy, Dios es tan misericordioso y se revela de tantas maneras a mi vida, ahora si yo viviera realmente una vida en santidad, como dice la Biblia que debemos de ser, y debemos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, de esforzarnos para vivir en santidad y de pedir la ayuda del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que no somos nosotros. Nosotros por sí solos no podremos. Eso está clarísimo. Y porque, ¿qué pasa? Hay una parte que hace el Espíritu Santo, o Dios, como quieras llamarle. Y hay otra parte que la haces tú. Él no lo hace todo. Tú
tienes que tomar decisiones. Por ejemplo, a mí me daba mucho temor y temblor y miedos y de todo pararme frente al público a decir algo. Pero yo he tenido que tomar una decisión y he dicho, bueno, si Cristo no se avergonzó de morir por mí en una cruz, ¿por qué yo tengo que avergonzarme de pararme frente al público y compartir su palabra? ¿Ve? Entonces, cuando pensamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no hay nada que nosotros podamos decir, bueno, es que, uy, qué vergüenza, es que me tiembla todo. Sí, nos tiembla todo, a todos nos tiembla cuando subimos aquí, bueno, o al menos a mí, pero yo sé lo que Dios ha hecho por mí, yo sé lo que Él ha hecho. Entonces, por eso tomé la decisión de decir sí, porque por mí yo no lo hubiera hecho. Cuando yo dije sí, yo empecé a pedirle, Espíritu Santo, me tienes que ayudar, tienes que hacer algo, porque yo sabes que yo no puedo. Claro, porque yo soy consciente que yo no puedo sin Él. Nuestro primer llamado en la vida cristiana no es a ser cantante, no es a ser adorador, tampoco es a ser maestro ni evangelista. Nuestro primer llamado en la Biblia es a ser santos, a vivir en santidad. Y yo sé que a veces uno no entiende estas cosas y muchos a veces piensan que pueden vivir como quieren y que Dios está con ellos. Pero Dios no está con ellos ya. No se puede vivir con un pie aquí y el otro aquí. O tomo la decisión de vivir con los dos pies aquí, o tomo la decisión de vivir con los dos pies aquí, en este lado. Pero yo no puedo vivir dobles vidas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y lo podemos ver en la Biblia. No sé si todos conocen la historia de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, ¿no? Y el que iba a repartir la tierra prometida. Pero cuando alguien del grupo de él, era su pueblo escogido, y tomaron algo y lo ocultaron. Y por eso Dios ya no estaba con ellos. ¿Y qué pasó? Hubo una mortandad. Eso no es para que les dé miedo, es para que vean que Dios no está con la gente que vive en el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvieron que examinar e investigar y ver qué era lo que estaba pasando. Y descubrieron el pecado oculto de Acán. ¿Conocen la historia? Muy bien. Entonces, y el que no la conozca, la puede leer. Entonces, pues, ahí uno se da cuenta cuando ve estos, y eran grandes hombres de Dios, pero para que vean que Dios no está con las personas que practican el pecado y que lo esconden, y menos un pecado oculto, porque al fin y al cabo los pastores, los líderes no saben lo que estoy haciendo. Mire, yo les doy un consejo. No tienen que esconderse de los líderes, ni de los pastores, ni de los hermanos, sino de Dios. Y no hay un lugar donde te puedas esconder de Él para hacer nada. Él lo ve todo. Y
tarde que temprano Él saca ese pecado a la luz. Entonces más vale que vamos nosotros desechándolo antes que Él lo haga. Porque ya sabemos lo que pasó en esa historia. David era un hombre que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. Cometió otro pecado y Dios tampoco estaba con él más. ¿Ve? Hasta que él tuvo que reconocer y arrepentirse nuevamente y volverse al camino. Y así mismo nos pasa a nosotros. Hay personas que piensan que sí, que Dios está con ellos porque vienen un día a la iglesia, porque van a una oración, pero sus vidas delante de Dios, no delante de nosotros, delante de Dios no son santas. Y Dios todo eso lo ve. Entonces, Romanos 6, 22, vamos a mirar lo que dice en Romanos 6, 22 y luego en Romanos 12, 1. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, llegamos a Cristo, no es que somos santos de una. Vamos santificándonos día a día con la esperanza de que vamos a tener la vida eterna. Eso quiere decir que si no vivimos en santidad no vamos a tener vida eterna, según el versículo. Y Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él no puede habitar en un templo donde hay pecado, donde prestamos nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, para el pecado, para fornicación, para adulterio, para mentira, para engañar. También, y tantas cosas que podríamos mencionar, ¿no? Pero que no vamos a mencionar más. Así que yo me quedo con este último texto y con ese nos vamos a despedir. Romanos 12:1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo que debemos hacer. Que nuestro cuerpo realmente sea ese templo donde Dios habita. Porque Él no habita en un templo sucio, lleno de pecado. Bueno, pues muchas gracias a los que nos estaban mirando por las redes y a vosotros aquí presentes también. Y os ruego de verdad que vamos despojándonos de todo aquello que no glorifica a Dios. Así que gracias a los que nos estaban mirando por las redes y que esta palabra la pongáis en práctica.